A few hours later, like, I had to carry the bodies off the plane and guard them. Man. Where they were gonna attack Americans. Oh, really? And then, like, when the guys started shooting at the house, they set all their intel on fire, right? John Shrek McPhee, sargento mayor de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos, fue uno de los héroes involucrados en una de las misiones más impactantes y decisivas de la invasión de Irak. La caza y muerte de Uday y Qusay Hussein, los infames hijos de Saddam. En una operación que podría ser parte de cualquier película de acción de Hollywood, fuerzas norteamericanas, lideradas por los temidos operadores de élite de la Delta Force, se enfrentaron a la resistencia desesperada de estos dos hombres que habían aterrorizado al pueblo iraquí durante décadas. Esta es la sensacional y desgarradora historia de cómo estos dos hombres, protegidos por el poder y la riqueza durante años, finalmente encontraron su fin en un rincón polvoriento del desierto iraquí. En este nuevo video de Mundo Bélico, reviviremos cada instante de esta sangrienta contienda, que representa la caída de una dinastía y el cambio de rumbo de la guerra en Medio Oriente. Comencemos. El 22 de julio de 2003, en la desértica y polvorienta ciudad de Mosul, al norte de Irak, una operación militar que costó balas, sudor y sangre terminó con la vida de dos de los hombres más temidos y odiados del régimen de Saddam Hussein, Uday y Qusay, los hijos del depuesto dictador. Aquella tarde ardiente, las tropas estadounidenses llevaron a cabo una feroz persecución que culminó en un tiroteo prolongado y brutal, cerrando un capítulo en la búsqueda de justicia y venganza en el Irak post-Saddam. Ambos hermanos, herederos del régimen que había mantenido a Irak bajo un puño de hierro durante más de 2 décadas, eran figuras siniestras en el imaginario colectivo mundial. Su vida fue bastante peculiar. Combinaban una posición económica ostentosa y llena de lujos con un rol en las fuerzas militares y de seguridad de su país. Cumplían sus tareas con severidad y crueldad. Así, se convirtieron en el segundo y tercer objetivo más buscado por las fuerzas de la coalición, siendo solo superados por su padre. La operación, que involucró tanto a fuerzas convencionales como a operadores de élite de la Delta Force, incluyó la participación de figuras legendarias tales como el sargento mayor John Shrek McPhee y el ex-ranger Mike Burkey. Ambos desempeñaron roles clave en este salvaje enfrentamiento, que selló el destino de los herederos del dictador. A lo largo de sus carreras, cada uno había acumulado una vasta experiencia en misiones de alto riesgo en los lugares más peligrosos del mundo. Burkey, que ya había experimentado la invasión de Irak y las duras realidades del combate, y McPhee, una leyenda viviente dentro de las fuerzas especiales, eran piezas clave en la misión de Mosul. There was just constantly intel coming down. You know, we were paying people for intelligence. We were just getting all kinds of different information, and you know, we were just going out and just trying to action them and find them and everything else. And you know, there was plenty of times where the intelligence was good, but a lot of time we just felt like we were chasing ghosts. There was times where we would run into resistance and stuff like that. It just kind of honestly depended, and it was very sporadic. Para entender el impacto de la operación, es esencial sumergirse en las vidas de los hermanos Hussein. Ellos eran más que simples herederos. Eran los pilares sobre los que el dictador iraquí planeaba mantener su régimen para futuras generaciones. Uday, el mayor, conocido por su brutalidad y comportamiento errático, era la viva imagen de la decadencia del régimen de Saddam. Nacido en 1964, Uday era famoso por sus excentricidades, su afición por los coches de lujo y sus macabras fiestas.
pero también por su sadismo y crueldad sin límites, ganándose así el apodo de Demonio de Bagdad. Como líder de la Federación Iraquí de Fútbol y presidente del Comité Olímpico Iraquí, Uday usó estos cargos como una fachada para sus actos de tortura. Deportistas que no lograban rendir a la altura de sus expectativas eran enviados a sus instalaciones de tortura personales, donde sufrían castigos brutales. Uday vivió una vida sin restricciones, siendo temido por todos, pero también odiado incluso dentro de su propio círculo. Qusay, en cambio, era más discreto, pero no menos peligroso. Nacido en 1966, fue el hijo preferido de Saddam, y su rol en el régimen era clave. Como comandante de la Guardia Republicana Especial y las Fuerzas de Seguridad Interna, supervisaba los servicios de inteligencia y las operaciones de represión política. En el momento de la invasión estadounidense en 2003, era considerado como el probable sucesor de su padre. Él sería el hombre que continuaría el legado de Saddam con un estilo más calculador, pero igualmente despiadado. La invasión de Irak por las fuerzas estadounidenses en marzo de 2003 fue rápida y devastadora para el régimen de Saddam Hussein. A pesar de la resistencia inicial, Bagdad cayó en abril de ese año, y la imagen de la estatua de Saddam siendo derribada por los tanques estadounidenses se convirtió en un ícono del fin de su régimen. Sin embargo, mientras el control del país pasaba de las manos del dictador a las de la coalición, la caza de los miembros del régimen se intensificó. Ambos hijos no solo representaban el futuro del régimen de Saddam, sino también el núcleo de su maquinaria de represión. Era inevitable que después de la caída del dictador, las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos los pusieran en la lista de los hombres más buscados. No solo eran objetivos militares, sino símbolos de la tiranía que debían ser borrados del mapa de Irak. What's this manhunt like when it comes to Saddam's two kids? So at the time, there was very limited helicopters. There was very limited Humvees. There wasn't a lot of mobility options. And obviously back then, we didn't have the understanding, and the maps and everything else. So like walking out of Bayap really wasn't an option. So it was just chaos. Con sus palacios saqueados y su vasto imperio colapsado, Uday y Qusay se dieron a la fuga. Emprendieron una huida desesperada, moviéndose de una ciudad a otra, buscando escapar de las fuerzas del tío Sam. We're in a vehicle convoy, basically, that were coming through there to try to cross the border. And they got stopped because of all of the aircraft and everything else that was flying around trying to get ahead of them, and they stopped somewhere in between there and got on different vehicles and buggied out. But like literally we were right in front of them, and we were going to ambush them when they come across the border control checkpoint. Los hermanos Hussein no estaban completamente desamparados. Todavía había leales al régimen, dispuestos a ayudarlos. Hombres que preferían arriesgar sus vidas antes que traicionar a la familia que los había gobernado por décadas. Su destino final fue Mosul, donde buscaron refugio en la casa de Sheikh Nawaf al-Zaidan Muhammad, un primo lejano y jefe tribal con suficiente poder e influencia para ofrecerles protección en un lugar donde se sintieran a salvo. A pesar de las redes de apoyo que tenían en el norte del país, la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Y era solo cuestión de tiempo antes de que la coalición llegara a Mosul para enfrentarlos. If we're gonna fire one time today, we need to be ready to kill this whole fucking village, everybody in it, everybody here, so we walk away. The reality is we can probably make sure that doesn't happen tonight by not firing that shot and fucking trying to sort out these problems one by one. La operación para capturar o matar a Uday y Qusay comenzó con una simple caminata. Sheikh Nawaf se presentó en una base militar estadounidense y reveló la ubicación exacta en la cual se escondían los hijos de Saddam. La recompensa de $30 millones por la información acerca de los hermanos Hussein resultaba demasiado tentadora como para dejarla pasar. No le importó que fueran parte de su familia. Los billetes pesaron más que el lazo de sangre. Burke y McPhee fueron notificados.
Aunque ambos operadores ya habían ejecutado numerosas misiones de riesgo extremo durante la invasión, sabían que esta operación tendría un peso simbólico y estratégico considerable. Capturar o eliminar a los hijos de Saddam no solo implicaría un duro golpe al núcleo del régimen basista, sino que enviaría un mensaje claro al resto de las fuerzas insurgentes. Sin perder el tiempo, un equipo de más de 200 soldados de la 101ª División Aerotransportada se movilizó hacia Mosul para rodear la casa donde los hermanos se encontraban refugiados. We were told to get on a Black Hawk. We flew on a Black Hawk. We landed in the middle of the desert. A freaking little Cessna with a bunch of weirdos and weird equipment landed, picked us up, flew us somewhere. Then another helicopter. Like, it was this whole weird thing. And then eventually, not in Iraq, another country, we landed, and we're given some instructions and everything else about what to do to basically, reduce the threat there, and then basically set up ambush lines. And that's what we did. La operación comenzó su ejecución. Burke y McPhee formaron parte de un equipo de operaciones especiales desplegado en Mosul para brindar apoyo en caso de que la misión necesitara intervención directa. Como siempre, estaban al pie del cañón. Hey, let's move up there. Right there, that bird, move. Las fuerzas estadounidenses sabían que no sería una operación sencilla. La casa estaba fortificada y Uday y Qusay no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Cuando las tropas llegaron a la casa en la que se escondían los hermanos, el enfrentamiento comenzó casi de inmediato. This is the commander of the American 101st Airborne Division, part of the International Coalition Forces. You are surrounded. Come out slowly with your arms in the air, and you will not be harmed. This will be your only warning. So, we die. Go! Los hijos de Saddam no hicieron caso a las advertencias del comandante. No utilizaron palabras, sino que junto con un pequeño grupo de guardaespaldas, respondieron con una lluvia de balas desde el interior de la vivienda que convirtió a su escondite en una verdadera batalla campal. 3 soldados estadounidenses resultaron heridos en los primeros intercambios de fuego, lo que obligó a las tropas a retirarse momentáneamente y solicitar apoyo aéreo. Fue entonces cuando 2 helicópteros OH-58 Kiowa de la Guardia Nacional de Mississippi fueron llamados a la escena. Desde el aire lanzaron una lluvia de fuego sobre la casa, usando ametralladoras calibre .50 y cohetes de 2.75 pulgadas para desgastar las defensas de los hermanos Hussein. Los ataques aéreos, sin embargo, no lograron detener el intercambio de disparos. La resistencia desde el interior continuaba, lo que forzó a las tropas estadounidenses a recurrir a medidas más extremas. La decisión fue tomada. Los misiles TOW serían la solución final. Get down! Get down! Get down! Get down! Fuck. Get down! Desde su posición estratégica, el sargento McPhee supervisó el ataque.
mientras el Ranger Mike Burke coordinaba las acciones de las tropas terrestres. El estruendo de las explosiones sacudió la casa, destruyendo gran parte de la estructura y finalmente poniendo fin a la resistencia de los hermanos. El asedio duró cerca de 6 horas. We walk up on the house and there's like literally I'm coming from one side, my team, and another guy's coming from the other side. And there's a guy sitting there with his AK, just like sitting next to him as security. And like really, we just walked up, snatched it from him, fucking went in the house. Another guy, we shotgun breached the house, 1 shotgun round. Boom, door comes open. And like we were like, we just kind of took this dude's family hostage till he turned himself in. And it took like 36 hours. Wow. Cuando las tropas estadounidenses finalmente entraron en los escombros de la casa, lo que encontraron fue una escena caótica. Entre los cuerpos destrozados estaban los restos de Uday y Qusay. Los cadáveres, aunque gravemente heridos por las explosiones y el fuego, eran lo suficientemente reconocibles como para que los soldados pudieran identificarlos. Sin embargo, para garantizar que no hubiera margen de error, los cuerpos fueron trasladados para retirar pruebas de ADN, las cuales confirmarían de manera concluyente que los 2 hombres muertos eran los hijos de Saddam Hussein. Really, they didn't have that much in that house. There was some like, they did try to like make on maps like where they were gonna attack Americans. Oh, really? And then like when the guys started shooting at the house, they set all their intel on fire, right? And they dropped it in a washing machine and they closed the lid. And it did. And none of it burned. Fee y Burke, aunque endurecidos por años de combate, no podían evitar sentir la magnitud del momento. La caída de estos 2 hombres no era solo una victoria militar, sino un golpe definitivo al régimen de Saddam. Además de los cuerpos de Uday y Qusay, se encontraron otros 2 cadáveres. Uno pertenecía a Mustafa, el hijo de 14 años de Qusay, quien había estado con su padre durante la huida, y el otro era el de un guardaespaldas. El joven Mustafa también había luchado hasta el final, defendiendo la casa junto a su padre y su tío. La noticia de la muerte de los hijos de Saddam fue un golpe devastador para el resto del régimen baasista y un mensaje claro para todos aquellos que todavía albergaban esperanzas de una resurrección del antiguo poder en Irak. La prensa internacional se hizo eco rápidamente de la operación y la administración estadounidense aprovechó el momento para declarar un avance significativo en la guerra contra el régimen de Saddam Hussein. McPhee y Burke, después de años de combate en los lugares más oscuros del mundo, sabían que habían sido testigos de un momento histórico. El anuncio oficial de la muerte de Uday y Qusay fue hecho por el teniente general Ricardo Sánchez. Estamos seguros de que Uday y Qusay fueron asesinados hoy, declaró, subrayando el éxito de la operación. Hey, I just carried the bodies off the plane later. Oh, no shit. But like, yeah, only because like we had all just got back, and like the other troop had like morning duty, and they like got the call, like, and it was like, you guys got morning duty, like you want to fly with us? I'm like, I need some sleep, man. No, you know what I mean? And like, I had to do my daytime job, which is fucking running around alone, you know? Sure. And then a fucking few hours later, like I had to carry the bodies off the plane and guard them. La muerte de Uday y Qusay no trajo la paz que muchos esperaban. Si bien fue un golpe significativo para el resto del régimen de Saddam, la insurgencia en Irak continuó creciendo en los años posteriores, convirtiendo al país en un campo de batalla entre diferentes facciones. El vacío de poder que dejó el derrocamiento de Saddam, junto con la fragmentación de las fuerzas leales al antiguo régimen, tuvo como resultado una década de conflicto civil y violencia sectaria. La muerte de Uday y Qusay Hussein en Mosul fue más que una simple operación militar exitosa. Fue un símbolo de la caída definitiva de la dinastía de Saddam Hussein. Estos 2 hombres, que durante tanto tiempo habían actuado con impunidad y brutalidad, finalmente fueron derribados en un enfrentamiento que reflejó la crudeza del conflicto en Irak. Las imágenes de sus cadáveres, ampliamente difundidas por los medios,
sirvieron como una poderosa señal de que el régimen baasista estaba desmantelado. Sin embargo, las cicatrices que dejaron tanto Uday como Qusay en el pueblo iraquí perdurarían mucho más allá de sus vidas, con un legado de miedo y sufrimiento que aún hoy se siente en las calles de Irak. Así ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Recomendamos que te suscribas a nuestro canal para recibir las novedades sobre el terrorismo internacional. Te esperamos para reencontrarnos en nuestra próxima entrega de Mundo Bélico. Hasta la próxima.